Hola, sean todos bienvenidos al curso de investigación educativa. Mi nombre es Teresita Román Velázquez y mi compañera. Noemí Reyes Juárez. Ambas somos alumnas de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán. Estamos cursando licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria. Actualmente estamos en el cuarto grado, grupo B, y les vamos a compartir sobre el capítulo 9 de Estadística Inferencial del libro de investigación educativa. Concepto de estadística. La estadística se refiere a un conjunto de métodos para manejar la obtención, la presentación y análisis de observaciones numéricas. Sus objetivos son describir el conjunto de datos obtenidos y tomar decisiones o realizar generalizaciones acerca de las características de todas las posibles observaciones. Los métodos estadísticos son ampliamente utilizados en diferentes áreas, como en la educación, la psicología, la sociología, las ciencias del comportamiento, la agricultura, la medicina, la biología, la física, entre muchas otras. En este caso vamos a estar abordando lo que es estadística inferencial, pero para ello también tenemos que tener claro qué es la estadística descriptiva. Dice que es principalmente la descriptiva es para resumir o describir, es decir, los datos que ya conocemos hay que describirlos y darlos a conocer tal cual como son. Al contrario de la inferencial, que que se realiza una muestra para hacer generalizaciones acerca de la población en la que nosotros estemos trabajando. Como por ejemplo, la descriptiva principalmente va a describir una población en general o que tiene una cierta característica que la delimita cualitativamente. En la estadística inferencial principalmente estamos hablando de números, donde lo que a nosotros nos importa son los datos generalizados de acuerdo a criterios que nosotros hemos estado estableciendo. Concepto de hipótesis. Las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se enuncian como proposiciones o afirmaciones y se derivan de la teoría existente. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Cabe señalar que en nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego indagamos su veracidad. Las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo, y pueden o no comprobarse con datos, pues son explicaciones tentativas y no los hechos en sí. ¿De dónde surge la hipótesis? Las hipótesis surgen principalmente del planteamiento del problema, de un postulado de una teoría, el análisis de esta, de generalizaciones empíricas pertinentes a nuestro problema de investigación y de estudios revisados o antecedentes consultados, ya que existe una relación muy estrecha entre el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y la hipótesis. Al formular las hipótesis, volvemos a evaluar nuestros planteamientos del problema. A su vez, también la experiencia y la observación constante ofrecen material potencial para el establecimiento de hipótesis importantes, y lo mismo se dice de la intuición. Características que deben tener una hipótesis. En la primera característica se refiere a que las hipótesis solo pueden someterse a prueba en un universo y en un contexto bien definidos. En ocasiones, la misma hipótesis se hace explícita de su realidad y otras veces la realidad se define por medio de explicaciones que acompañan la hipótesis. La segunda característica se refiere a que la hipótesis no debe de llevar términos vagos o confusos. En la tercera, se refiere a que es indispensable que quede clara la forma en que se relacionan las variables
y esta relación no puede ser ilógica. En la cuarta, se refiere a que las hipótesis científicas, al igual que los objetivos y las preguntas de investigación, no incluyen aspectos morales ni cuestiones que no podamos medir. En la quinta característica y última, se refiere a que está estrechamente ligado con el anterior y que al formular una hipótesis tenemos que analizar si existen técnicas o herramientas de investigación para verificarlas, si es posible desarrollarlas y si se encuentran a nuestro alcance. Como ya se mencionaron, hay varias hipótesis. En este caso, la hipótesis de investigación es una alternativa a un supuesto que se establece de acuerdo a dos o más variables. En este caso, estas pueden ser este, descriptivas de un valor o dato pronosticado, correlacionales, de diferencia de grupos o causales. Para hacer la hipótesis de investigación tenemos que tener en cuenta lo que son las variables. En este caso son los aspectos que van a caracterizar esta. Un ejemplo son el rendimiento de cierta especie de semilla, la eficacia de un procedimiento de construcción, el tiempo que tarda en manifestarse una enfermedad. Este tiene que ser preciso, como por ejemplo el género, la presión arterial, la atracción física, el aprendizaje de conceptos, la resistencia a una de material a masa, que se puede expresar a través de un número y puede ser medido en varios sujetos o en varias muestras. Hipótesis descriptiva. Estas hipótesis se usan para predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir u observar. Pero cabe comentar que no en todas las investigaciones descriptivas se formulan hipótesis de esta clase o que sean afirmaciones más generales, pues no es sencillo realizar estimaciones precisas sobre ciertos fenómenos. Hipótesis nula. Esta hipótesis es la contraparte de nuestra hipótesis de investigación. Esta niega o contradice la relación entre dos o más variables. Y debido a que este tipo de hipótesis resulta la contrapartida de las hipótesis de investigación, hay prácticamente tantas clases de hipótesis nulas como de investigación. Un ejemplo de ello puede ser que nosotros digamos que nuestra hipótesis de investigación dice, esta silla es roja. Nuestra hipótesis nula nos diría, esta silla no es roja, que más adelante pues lo iremos comprobando. Hipótesis alternativa. Retomando el ejemplo anterior, en este caso podrían formularse más. Por ejemplo, esta silla es azul, esta silla es verde, esta silla es amarilla, etc. Las hipótesis alternativas solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades, además de las hipótesis de investigación y nula. De no ser así, no deben establecerse. Una vez teniendo claro los conceptos de hipótesis y estadística, nos adentraremos más a lo que es la estadística inferencial, que principalmente es la medición de cantidades de acuerdo a nuestras poblaciones. En este caso, en la educación son nuestros salones de clase y nuestras muestras, que son los grupos que nosotros vamos a estudiar. Para poder graficarlos y poder comprobar si nuestras hipótesis, es decir, nuestros supuestos que ocurren dentro de nuestras aulas, son ciertos o no. En la estadística inferencial, el propósito de la investigación va más allá de describir las distribuciones de las variables. Se pretende probar la hipótesis y generalizar los resultados obtenidos en la muestra a la población o universo. Los datos casi siempre se recolectan de una muestra
y sus resultados estadísticos se denominan estadígrafos. La media o la desviación estándar de la distribución de una muestra son estadígrafos. A las estadísticas de la población se le conoce como parámetros. Estos no son calculados porque no se recolectan datos de toda la población, pero pueden ser inferidos de los estadígrafos y de ahí viene el nombre estadística inferencial. El procedimiento de esta naturaleza es la siguiente. En la primera parte se recolectan los datos en la muestra. Como siguiente, el cálculo de estadígrafos, la inferencia de los parámetros mediante técnicas estadísticas apropiadas, y de ahí resulta la población o universo. La probabilidad conforma los cimientos sobre los cuales se constituyen los métodos importantes de la estadística inferencial. Como un sencillo ejemplo, supongamos que usted ha creado un procedimiento de selección del género que afirma que éste incrementa en gran medida la probabilidad de que un bebé sea niña. La probabilidad principalmente es la creencia de que puede suceder cierto suceso. Lo más simple puede ser el de lanzar una moneda. Uno creería que solamente tenemos dos opciones, de que salga cara o cruz, pero existe una tercera, que es simplemente que la moneda se quede nula, que se quede neutra. Es la creencia de todos los posibles sucesos que pueden llegar a ocurrir dentro de nuestra estadística inferencial. Se muestra de esa manera todos los sucesos que pueden llegar a ocurrir a partir de nuestra hipótesis. Puede estar expresada en un número, como lo menciona Kellinger, que son los favorables o que pueden estar a favor de nuestra hipótesis de investigación. Como en este caso, regresando al ejemplo de la silla, ya sabemos que tenemos una hipótesis de investigación que dice que esta silla es roja, nuestra hipótesis nula que no es una silla roja, y tenemos una hipótesis alternativa que dice que esta silla es de otro color. A esto se refiere la probabilidad, que podemos tener varios sucesos que pueden suceder, que pueden ser comprobados o en caso contrario pueden ser desaprobados. Errores en la comprobación de la hipótesis. Para comprobar una hipótesis, tomamos una muestra de la población y determinamos si proviene de la distribución hipotética con un nivel de significación aceptable. Existen dos tipos de errores. Del tipo 1, en donde está la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. O el error tipo 2, cuando la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, siendo esta la hipótesis nula falsa, que más adelante se detallará. También uno de los errores que se comete es el rechazar o el decir que nuestra hipótesis nula no nos indica una probabilidad. Recordemos que la hipótesis nula es la contraparte a nuestra hipótesis de investigación, por lo cual el establecerla y aceptarla nos ayuda a fortalecer nuestra hipótesis de investigación, ya que dejamos de lado una posibilidad más y fortalecemos qué posibilidades son más factibles a que sucedan en nuestra investigación. La estadística inferencial es principalmente establecer supuestos. A nosotros, al rechazar la hipótesis nula, dejamos de lado una posibilidad que puede fortalecer a nuestra investigación, por lo cual es importante tomarla en cuenta, y en el caso de que ya hayamos avanzado y se haya comprobado que esa hipótesis nula no puede suceder, es un punto más a favor de nuestra investigación, dado que se derivan o se separan ciertas hipótesis que pueden llegar a sumar o restar en nuestra hipótesis inicial.
Después de plantear la hipótesis nula o la alternativa, se selecciona un nivel de significancia, el cual se refiere a la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. El nivel de significación es el límite para juzgar un resultado como estadísticamente significativo. Si el valor de significación es menor que el nivel de significación, se considera que el resultado es estadísticamente significativo. El nivel de significación también se conoce como nivel alfa. Poder establecer el rechazo o no de las hipótesis nulas, se tiene que realizar las pruebas T. Es un procedimiento que le da el nivel de significación a la comparación de medidas. En este caso, en las pruebas T se evalúan o se analizan diferentes muestras de la población. En este caso pueden ser dos o más muestras que se van a utilizar para poder dar en la aprobación o rechazo de estas hipótesis que, como ya mencionamos, pueden ayudarnos en nuestra hipótesis de investigación. Más que nada, esta prueba se utiliza para comparar y poder llegar a una conclusión de que si las hipótesis son aceptables o no. Diferentes formas de la ecuación utilizadas en la prueba T. Las muestras independientes. En el procedimiento de la prueba T, para las muestras independientes, debe utilizarse para comparar las medias de dos grupos de casos, es decir, cuando la comparación se realice entre las medias de dos poblaciones independientes. Los individuos de una de las poblaciones son distintos a los individuos de la otra, como por ejemplo en el caso de la comparación de las poblaciones entre hombres y mujeres. Lo ideal es que para esta prueba los sujetos se asignen aleatoriamente a dos grupos, de forma que cualquier diferencia en la respuesta sea debida al tratamiento y no a otros factores. Las muestras no dependientes, estas se realizan principalmente cuando a dos grupos se les ha aplicado un pretest y un post-test, dado que estos tendrían que tener una relación sistemática. En este caso, las muestras pueden ser de un grupo ya conocido y establecido a nuestra hipótesis de investigación, y el otro grupo, por el contrario, puede estar ajeno a nuestra hipótesis de investigación. Es por ello que se hace el comparativo de estas dos muestras que no tienen una dependencia este, establecida, pero sí tienen una relación sistemática. Propósitos de la prueba T. Estos son utilizados cuando el investigador quiere comparar varianzas en lugar de medias. Son determinantes ya que nos indican qué valor debemos esperar de T, dependiendo del tamaño de los grupos que se comparan. Usualmente, si los grados de libertad exceden a los 120, la distribución normal se utiliza como una aproximación adecuada de la distribución T. La prueba T se utiliza para comparar los resultados de una preprueba con los resultados de una postprueba. En un contexto experimental, se comparan las medias y las varianzas del grupo en dos momentos diferentes, o bien para comparar las prepruebas o postpruebas de dos grupos que participan en un experimento. Cuando el valor de T se calcula mediante un paquete estadístico de cómputo, la significancia se proporciona como parte de los resultados y debe ser menor a 0.05 o 0.01.
lo cual depende del nivel de confianza seleccionado. He aquí lo más importante, es visualizar el valor de t y su significancia. Bien, hasta el momento ya hemos indagado un poco más a fondo sobre la estadística inferencial, las hipótesis nulas y el nivel de significancia que para nosotros dentro de nuestra investigación nos sirven para tomar decisiones basándonos en las probabilidades de que sucedan ciertos sucesos, de acuerdo a nuestras hipótesis de investigación. Como hemos visto, también se cometen muchos errores al creer que simplemente nuestra hipótesis no puede cambiar o no puede ser cuestionada de diferentes maneras. Ya hemos visto que la hipótesis nula incluso puede llegar a ser verdadera y puede ayudar a fortalecer nuestra hipótesis y el camino que tenemos dentro de nuestras investigaciones, como es el caso de la educación, que siempre tenemos que estar abiertos a seguir observando nuestra intuición de qué es lo que está pasando dentro de las aulas. Dentro de los errores en la comprobación de la hipótesis, existen dos tipos. El primero se le conoce como error tipo 1, que es cuando son identificados como falsos positivos, es decir, aparecen cuando una hipótesis nula es cierta pero se rechaza. Los errores de tipo 1 tienen una probabilidad de alfa correlacionado con el nivel de confianza que se haya establecido. Por ejemplo, en un test con un nivel de confianza del 95%, revela que existe una probabilidad del 5% para obtener un error de tipo 1. El error tipo 2 es cuando no se rechaza la hipótesis nula, aun sabiendo que esta es falsa. Esto puede crear que nuestra hipótesis cree un nuevo escenario en el que no se apegue a la realidad. Recordemos que la hipótesis tiene que estar establecida de acuerdo a los marcos reales en la población real que estemos trabajando. Si esta es falsa, entonces estamos creando un escenario utópico, es decir, algo que no puede llegar a suceder, lo que cambiaría el rumbo de nuestra investigación. A la hora de comprobar las hipótesis, como ya se mencionó, se pueden caer en dos errores, dado que nosotros tenemos que tomar la decisión. Esto lo podemos ver a través de esta tabla que, por ejemplo, nos dice rechazo de la hipótesis nula. La hipótesis nula es cierta y nos dice que podemos caer en el error tipo 1, dado que si se está rechazando la hipótesis es porque esa hipótesis es falsa. Si nosotros la aceptamos, no está acertada o no se acerca a la realidad con la que estamos trabajando. Por el contrario, si, nos, deci- si el rechazo de la hipótesis nula es porque la hipótesis nula es falsa, es una decisión correcta, dado que un estado o un escenario hipotético no nos contribuirá nada a una investigación real. Por el contrario, dice no se consigue rechazar la hipótesis nula, es porque la hipótesis nula ha sido aprobada o es verdadera. Entonces la decisión que tomaremos será correcta. Por el contrario, si nosotros no conseguimos eh, rechazar una hipótesis nula porque es falsa, caeremos de nuevo en el error tipo 2, es decir, que crearía escenarios en donde no tiene nada que contribuir a nuestra hipótesis de investigación, es decir, no es ni contraria ni siquiera es una hipótesis alternativa que nos sirva para fortalecer nuestra investigación de acuerdo a nuestra hipótesis inicial. El intervalo de confianza se describe como la variabilidad entre la medida obtenida de un estudio y la medida real de la población. Corresponde a un rango de valores cuya distribución es normal y en el cual se encuentra con alta probabilidad el valor real de una determinada variable. El intervalo de confianza es una medida de precisión que permite evaluar dos aspectos de un resultado. El primero es si existe diferencia estadística significativa y el segundo, si tal diferencia es relevante para recomendarla
a personas que están fuera de la investigación. También ya se mencionó, el nivel de significancia es qué tanto valor o qué tanto nosotros aceptemos que rechazar la hipótesis nula. Es encontrar diferencias entre las muestras que nosotros ya tenemos, como se mencionó antes, pueden ser muestras dependientes e independientes, de acuerdo a los test que nosotros apliquemos en nuestras muestras o poblaciones que estemos estudiando. El nivel de significancia a menudo puede ser descartado porque puede ser ininterpretable, es decir, que no tiene una fiabilidad suficiente para que nosotros lo tomemos en cuenta. O se tuvo un número insuficiente de sujetos, es decir, que no se pudo aplicar a una cierta cantidad de personas para probar que tiene un significado dentro de nuestras hipótesis. Esto le da una falta de significación, por lo cual muchos de estos tienen que ser descartados. Por eso es importante establecer bien nuestras hipótesis, no dejando de lado nuestra hipótesis de investigación, que es la principal, junto con las hipótesis nulas, que como ya mencionamos, o pueden hacer que caigamos en un error, o puede hacer que tomemos decisiones correctas que nos guíen de acuerdo al significado que nosotros querramos que tengamos en la investigación. Análisis de varianza. Las medidas de la variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala de medición de la variable considerada, los cuales responden a la siguiente pregunta: ¿dónde están diseminadas las puntuaciones o los valores obtenidos? Las medidas de tendencia central son valores en una distribución y las medidas de la variabilidad son intervalos que designan distancias o un número de unidades en la escala de medición. El término varianza es un concepto estadístico muy importante, ya que en la mayoría de las pruebas cuantitativas se fundamentan en él. De igual forma, la varianza es la desviación estándar que está elevada al cuadrado. Como ya se ha mencionado, el análisis de varianzas, por sus siglas en inglés ANOVA, como es conocido, es una extensión de las pruebas test. En este caso, una prueba test se hace por separado a una muestra de la población. En este caso, la análisis de varianza nos permite poder comparar y analizar estas pruebas, dos o más pruebas en diferentes poblaciones, a diferentes grupos, para de una manera en conjunta en el que nos da un resultado generalizado. Esto nos sirve para precisar este tipo de pruebas y llegar a conclusiones de probabilidad. Recordemos que son los sucesos que pueden llegar a suceder. Entonces, esta nos permite principalmente que se aplique en diferentes grupos o en diferentes poblaciones, diferentes muestras, y permiten la comparación grupal o conjunta de este tipo de muestras en un modo en el que ya no se tiene que hacer por separado, sino que nos ayuda a tomar decisiones más certeras y más concretas de acuerdo a nuestras hipótesis. El análisis de varianza unidireccional es una prueba estadística para analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre sí a sus medias y variancias. El análisis de varianza unidireccional produce un valor conocido como f o razón f, que se basa en una distribución muestral conocida como distribución f, la cual es otro miembro de la familia de distribuciones muestrales. La razón f compara las variaciones en las puntuaciones debidas a dos diferentes fuentes. La primera, las variaciones entre los grupos que se comparan
y la segunda, las variaciones dentro de los grupos. Si el valor f es significativo, implica que los grupos difieren entre sí en sus promedios. Al hacer esta síntesis, entonces se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la nula. Las pruebas paramétricas, como su mismo nombre lo menciona, tienen que tener cierto parámetro. En este caso, un ejemplo de ellas son la media, la mediana, la desviación estándar y la proporción. Estas son pruebas que se basan principalmente en los datos. Como ya sabemos, los datos siempre se pueden graficar y, este, establecer de acuerdo a fórmulas. Estas nos sirven principalmente a la hora de graficar, al momento de hacer una gráfica para hacer comparaciones. Este tipo de pruebas principalmente se necesitan cálculos y procedimientos, dado que se pueden utilizar datos muestrales de una distribución normal, que facilita la comprensión y aplicación de los resultados en cualquier estudio de investigación. Este tipo de pruebas estadísticas son las de la ANOVA. Este es un ejemplo claro de este tipo de pruebas paramétricas. Análisis de las pruebas paramétricas, en la cual se desglosan los siguientes supuestos. En la distribución poblacional de la variable dependiente es normal, pues el universo tiene una distribución. El segundo se refiere al nivel de medición de las variables, que puede ser por intervalos o razón. El último, cuando dos o más poblaciones son estudiadas, tienen una varianza homogénea, es decir, las poblaciones en cuestión poseen una dispersión similar en sus distribuciones. Estos criterios son demasiado rigurosos y en algunos casos solo basan su análisis en el tipo de hipótesis y los niveles de medición de las variables. Esto queda a consideración del investigador si quiere retomar los supuestos. Em, Existen diversas pruebas paramétricas, pero las más utilizadas son los coeficientes de correlación de Pearson y regresión lineal, la prueba T, la prueba de contraste de la diferencia de proposiciones, el análisis de varianza unidireccional, el análisis de varianza factorial y el análisis de covarianza. Las hipótesis de tipo estadístico tienen el propósito de ayudar al investigador a tomar una decisión acerca de una población a partir de una muestra extraída de ella. Y el tipo de inferencia que se aplica son las pruebas de hipótesis, que determinan si tales proposiciones son compatibles o no con los datos disponibles. Para realizar una prueba de hipótesis es un proceso de 5 pasos que siguen una secuencia lógica de acciones y decisiones. El paso 1 es plantear la hipótesis. Se formulan dos hipótesis estadísticas que deben enunciarse explícitamente: hipótesis nula y alternativa. Se conoce también como hipótesis de no diferencia, ya que una proposición de conformidad con o sin diferencia respecto a. El segundo es establecer un nivel de significancia. Se ha señalado que la clave para la inferencia estadística es la distribución muestral. Es necesario recordar que en los casos en que sea necesario especificar la distribución de probabilidad de la estadística de prueba. Recordemos que en este caso se pueden caer en dos tipos de errores, que es el momento de rechazar o aprobar nuestra hipótesis nula, que recordemos que es la contradicción de nuestra hipótesis de investigación.
El tercer paso es seleccionar el estadístico a prueba a aplicar. Es necesario comprender la naturaleza de los datos que forman la base de los procedimientos de prueba, ya que esto determina la prueba particular que se ha utilizado. Se debe determinar si los datos constan de conteos o medidas. A partir de los datos contenidos en la muestra, se calcula un valor de la estadística de prueba y se compara contra las regiones de no rechazo y rechazo que ya fueron específicos. Luego, aplicar la prueba estadística, la comprobación de los supuestos, es decir, las restricciones. Estas incluyen, entre otras cosas, suposiciones respecto a la normalidad de la distribución de la población, igualdad de varianza e independencia de las muestras. Esto es importante ya que determina si se usan pruebas paramétricas para datos que siguen la distribución normal o pruebas no paramétricas para datos cuya distribución es diferente a la normal. Hay que tener en cuenta que un procedimiento general se modifica según sus suposiciones. Los tercer paso en eso consiste. El cuarto establece una regla de decisión. Esta señala que se debe rechazar nuestra hipótesis nula si el valor de la estadística de prueba que se calcula a partir de la muestra es uno de los valores de la región de rechazo, y no se debe rechazar si el valor calculado es uno de los valores de la región de no rechazo. Paso, el paso 5, tomar una decisión o conclusión. Esto no es otra cosa que decidir si nuestra hipótesis nula se rechaza, entonces es verdadera. Es importante aclarar que cuando este tipo de hipótesis no se rechaza, tampoco se puede decir que se acepta. Se debe decir que no se rechaza. Se evita el uso de la palabra aceptar en este caso porque puede haber cometido el error, dado que frecuentemente la probabilidad de cometer un error puede ser realmente alta. No se pretende cometerla al aceptar este tipo de pruebas. La interpretación está en función a la pregunta de investigación y tiene relación con nuestra hipótesis de investigación, pero la interpretación no necesariamente es igual a dicha hipótesis. Las pruebas no paramétricas engloban una serie de pruebas estadísticas que tienen como denominador común la ausencia de asunciones acerca de la probabilidad que sigue la población de la que ha sido extraída la muestra. Por esta razón, es común referirse a ellas como pruebas de distribución libre. Las pruebas no paramétricas tienen las siguientes características. Son fáciles de aplicar, son aplicables a los datos jerarquizados, se pueden usar cuando dos series de observaciones provienen de distintas poblaciones, son las únicas alternativas cuando el tamaño de muestra es pequeño y cuando son útiles a un nivel de significancia previamente especificado. Para el análisis de pruebas no paramétricas se tiene que tener en consideración los siguientes aspectos. Dado que es una prueba libre, no, al contrario de la que son paramétricas, que necesita cálculos y procedimientos, esta necesita métodos para conocer cómo se distribuye un fenómeno, utilizando técnicas. Como su mismo nombre lo menciona, no tiene parámetros, lo que tiene la ventaja de acomodarse a cualquier tipo de distribución. Las estadísticas fuertes tienen además como principal característica no variar estimaciones relativamente más estables. Por consiguiente, sus intervalos de confianza son estrechos y precisos. Pruebas pueden ser usados con datos ordinarios y no verse seriamente afectados por los valores atípicos. Procedimientos paramétricos y no paramétricos. Dentro de los propósitos de los procedimientos paramétricos podemos encontrar las siguientes. Evaluar el efecto de dos o más variables independientes sobre una variable dependiente.
Evaluar el efecto de dos o más variables independientes sobre una variable dependiente, así como predecir el valor de la variable dependiente como una o más variables independientes y estimular cuál es la independiente que mejor predice las puntuaciones de la dependiente. Determinar y representar interrelaciones entre variables a partir de regresiones, así como analizar la magnitud de la influencia de algunas variables sobre otras. Construir un modelo predictivo para prognosticar el grupo de pertinencia de un caso a partir de las características observadas de cada caso. Y evaluar la similitud entre variables. En el lado derecho de la tabla se encuentran los procedimientos no paramétricos. Una de ellas es la prueba de Krustal, la cual puede ser para cualquier tamaño y para cualquier nivel de variables, pero siempre reducidas a categorías. Esta la podemos interpretar en que asume una casualidad, lo que significa que puede predecirse a la variable dependiente, definida sobre la base de la independiente. La versión simétrica presupone que el investigador puede designar cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente. En una simétrica no se asume tal casualidad. Una vez que se han aplicado todas las pruebas a nuestras hipótesis, tanto de investigación y nula, se realiza el post hoc. ¿Qué significa después de esto? Esto nos ayuda a descartar posibles pruebas o posibles hipótesis que no nos ayudan de acuerdo a las medias que éstas nos generan. Esto busca que a través de la combinación de todas estas pruebas o muestras de pruebas nos ayude a analizar los datos y nos derive al objetivo principal, separar las que sí nos ayudan y separar las de las que no. Procedimientos de comparaciones planificadas. En la prueba ANOVA, las comparaciones son siempre bilaterales, ya que se estudian globalmente si dos grupos tienen medias distintas, y no si un grupo tiene una media menor o mayor que otro por separado. Si se rechaza la hipótesis nula, no sabremos entre qué grupos están las diferencias. Para saber si los grupos tienen medias iguales, se tiene que construir la tabla ANOVA, el cual hay diferentes software para analizar los datos. Para el análisis de datos cuantitativos, este consta de 7 fases. Uno es la selección del programa estadístico para el análisis de datos. Existen varios programas, tanto para computadora o como aplicaciones que nos ayudan al análisis de datos. Unos ejemplos de ellos son el SPSS, Minitab y el programa de Microsoft Excel. La segunda fase es ejecutar el programa. Varios de estos vienen con un instructivo o una guía de cómo se tiene que ocupar, dado que algunos se necesitan ciertos comandos o ciertos algoritmos para que se puedan ejecutar las operaciones. El tercero es explorar los datos, analizarlos y visualizarlos por variables de estudio. Una vez que se han descargado los datos en estas aplicaciones, estos se pueden ejemplificar a través de tablas, diagramas o gráficas. 4. Se evalúa la confiabilidad y validez de los instrumentos escogidos, es decir, qué tanto nos están aportando estos programas, estas aplicaciones para poder confiar y sustentar que los datos que se están dando son viables. El 5 es se lleva a cabo un análisis estadístico inferencial respecto a las hipótesis planeadas. En este caso, una vez que se ha creado el análisis, se tiene que comprobar si tiene una cierta significación de acuerdo a nuestras hipótesis. Recordemos que tenemos nuestras hipótesis de investigación o hipótesis nulas que se necesitan ser comprobadas.
6. Se efectúan análisis adicionales, es decir, la valoración, que se necesita cambiar alguna cosa, se necesita agregar algún nuevo dato o se necesita realizar alguna otra ejecución para poder hacer operaciones. Y 7. Se presentan los resultados para representarlos. En este caso se utilizan lo que son tablas, diagramas, donde se va explicando o donde se pone en evidencia todos los datos recabados y el análisis de estos. Como ya se mencionó anteriormente, existen diferentes software para el análisis de pruebas TEM. En este caso les presentaremos Minitab. Para comenzar a utilizar este software, se abre una sesión y al mismo tiempo se abre una hoja de trabajo. Se definen las variables, el nombre, formato, el ancho, su descripción y orden de los valores. De igual manera, cuenta con comandos para una mejor manipulación. Entre ellos está el archivo, el cual sirve para construir un nuevo archivo o localizar uno que ya está construido. En editar es útil para modificar los archivos, buscar datos, copiar, cortar y eliminar celdas. En los datos se utiliza para ajustar o combinar columnas. Incluye dividir la matriz, copiar o eliminar columnas y renglones o filas. En calcular, esta, pues como su nombre lo menciona, calcula las estadísticas de columnas y filas, las distribuciones de probabilidad, las matrices, las estandarizaciones, operaciones aritméticas, entre otras. En las estadísticas eh, se ejecutan los siguientes tipos de estadísticas: las básicas, regresión lineal y múltiple, análisis de varianza, las gráficas de control, análisis para diseños experimentales, análisis de respuestas, herramientas de calidad, confiabilidad, análisis multivariado, series de tiempos, las tablas. Aquí es muy importante porque se emplea el chi cuadrada, la estadística no paramétrica, los análisis exploratorios de datos, diagramas de caja, fotogramas, poder y tamaño de muestra. Otro comando son las gráficas, que sirven para solicitar gráficos, histogramas, barras de pastel, diagramas de dispersión, entre otros. El editor se usa para mover, redefinir e insertar columnas. Las herramientas son útiles para definir ambientes, conjuntos e información sobre variables. En la ventana sirve para moverse a través de archivos y hacia otros programas. Se puede también minimizar ventanas y existen demás funciones similares a otros programas. De igual manera, cuenta con ayuda para saber cómo utilizar Minitab, cómo manipular los comandos, las guías y los demás elementos que Windows nos ofrece. Bien, ahora les vamos a dar un ejemplo sobre el uso del programa Minitab en un problema ya planteado. Entonces, consiste en un inspector de calidad extrae una muestra de 15 unidades del taller de producción. Desea saber cuál es la media y la desviación estándar de las longitudes de los pines de acero en la muestra seleccionada. Bien, comenzamos primero incluyendo los datos. En este caso van a ser 15 datos de la muestra que se ha seleccionado. Se vacían en la hoja de cálculo que se encuentra en la parte inferior del programa. Posteriormente se va a estadísticos descriptivos, en este caso como son longitud, y ahí nos aparece la estadística. El número de nuestra muestra, que son 15, la media, la desviación estadística, la varianza, el mínimo, el Q1, la mediana, máxima, rango y modo, y la moda.
Una vez teniendo estos datos, se pueden graficar. Para ello se realiza un histograma de longitud. Como lo podemos observar, en este caso nos plantea la media, que es punto 3044, que está un poco más a la derecha del cero. La desviación estadística, que es 8708, y el número de nuestra muestra, que en este caso son 15. Para poder saber de acuerdo a los intervalos, nosotros podemos hacerlo agregando en nuestra campana. Para ello se tiene que sumar la media, que es punto 3044, más la desviación estadística, que es punto 8708. Una vez que se ha sumado, se regresa al histograma con el clic derecho, se le da en agregar y se tiene que agregar, en este caso, vamos a agregar en el eje de las Y's, y se tiene que agregar de manera consecutiva. Como estamos teniendo tres intervalos que son positivos y negativos, en este caso tenemos uno positivo y uno negativo y dos positivos. Para poder crear los negativos se tiene que hacer lo contrario. Como sumamos en la anterior, vamos a restar. En este caso tenemos la mediana, que es punto 3044, se le resta 8708. De igual manera se da clic derecho y se le dan a agregar a la gráfica, y igual se tiene que agregar de manera consecutiva. Recordemos que estamos en el eje de las Y. Una vez que se han agregado todos los datos, o bueno, se ha ya establecido los intervalos, se puede ir uno a una gráfica de distribución, que es como la que se muestra. Aquí podemos observar que de acuerdo al intervalo 1 a 2, hay uno de punto 2122. Es decir, que de acuerdo al intervalo 1-2 se tiene que es punto 222 de los datos que se encuentran registrados, se encuentran en ese intervalo. Hay que recordar que en una prueba estadística se basa en dos hipótesis competitivas, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa define si una prueba es de una cola unilateral o de dos colas bilateral. En una prueba de dos colas se asocia una hipótesis alternativa, para la cual se descompone el signo de la potencial diferencia. Una suposición es que si deseamos comparar las medias de dos muestras que se le otorgará a y B antes de diseñar el experimento y ejecutar la prueba, esperamos que sí se resalte una diferencia entre las dos medias. Realmente no sabemos si A debería ser superior a B o ser inversa. Esto nos llevará a elegir una prueba de dos colas asociada a la siguiente hipótesis alternativa, que sería media de A no es igual a media de B. En este caso, las pruebas de dos colas son con diferencia las más utilizadas. Una prueba de una cola normalmente está asociada a una hipótesis alternativa, para la cual se conoce el signo de la potencial diferencia antes de ejecutar el experimento y la prueba. En este ejemplo se utilizó la prueba de una cola para analizar la longitud entre 1 y 2. Y como no podemos observar en la parte derecha de la gráfica, ahí nos menciona y nos da a conocer la probabilidad, que es de 0.2122. Hasta aquí el investigador podrá definir si su hipótesis fue cierta o de lo contrario fue falsa.
De igual manera, en este apartado, el investigador también podrá deducir si cometió algún tipo de los errores ya mencionados con anterioridad, error de tipo 1 o error de tipo 2, para poder tomar decisiones correctas. Como conclusión, en esta presentación resaltamos conceptos muy importantes que, que se deben tomar en cuenta por un investigador para tomar decisiones a partir de la estadística inferencial. Tomando en cuenta que pues a la hora de investigar es necesario tener un planteamiento de problema bien definido para poder realizar las hipótesis que sean comprobables y que se puedan realizar y presentar. Bien, eso es todo de nuestra parte.